Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todas y para todos. Mi nombre es Aldair Morales. El día de hoy vamos a revisar la parte de conceptos claves e importantes dentro de la herramienta, en este caso de la hoja de cálculo de Microsoft Excel. En este caso, pues vamos a ver lo que tiene que ver con la interfaz de usuario. Esta es básicamente la interfaz de usuario. Tenemos una hoja de cálculo como en un video anterior lo había comentado. Esta hoja de cálculo pues está acompañada de lo que corresponde a filas, ojo con esto, filas aquí de manera horizontal y a lo que corresponde a columnas de manera vertical. Entendemos que la intersección de una columna y una fila se le denomina celda y es básicamente en las celdas en donde pues va la información que nosotros vamos a estar pues digitando, procesando los datos, entre otras cosas. Hay que conocer también de otro lado que tenemos la barra de menús. Esta es la barra de menús. Tenemos archivo, inicio, insertar, dibujar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vista, automatizar, programador, ayuda, Nitro PDF, lo cual pues Nitro hace parte de lo que se corresponde a un plugin que pues nosotros hemos instalado. Entonces tenemos varias opciones las cuales pues son importantes para utilizarlas. Por otro lado, entonces también tenemos que en cada menú de opciones tenemos unas cintillas o bueno, unos cuadros de opciones. Estos cuadros de opciones pues están segmentados, están categorizados por las diferentes herramientas que nosotros vamos a estar utilizando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el cinta o el, digamos, cuadro de opciones de portapapeles. También tenemos el de fuente, también tenemos alineación, tenemos número, tenemos estilos. Estos estilos pues son básicamente para el tema de la hoja de cálculo. Tenemos aquí opciones también para el tema de las celdas. Tenemos acá la posibilidad de nosotros filtrar, borrar, rellenar. Y hay una opción para aplicar algunas fórmulas muy sencillas. Y esas fórmulas pues nosotros acá tenemos una serie de fórmulas, las cuales son sencillas para poderlas utilizar. Tenemos la opción de buscar por si deseamos buscar algo dentro del contenido que nosotros tenemos. Hay otra opción que es analizar datos. Y en la parte de analizar datos, pues aquí ya viene un poco más al tema de automatización de toda la parte de ejemplos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en analizar datos. Hemos insertado un ejemplo de año, categoría, producto, ventas y clasificación. Aquí lo que nosotros podemos hacer es insertar una tabla dinámica en donde nos muestra pues diferentes temas de opciones. Podemos insertar también un gráfico dinámico que dependiendo pues de lo que nosotros estemos filtrando acá se nos va a dibujar ese cuadro dinámico. Acá podemos hacer una comparativa también. Podemos insertar un cuadro pues de proyección de ventas. Podemos insertar otro cuadro dinámico en donde tengamos acá un análisis de venta de acuerdo pues a los accesorios que nosotros tengamos. Entonces, como pudieron ver, insertamos varias hojas, pero pues esas hojas son hojitas de ejemplo que nosotros más adelante podemos estar utilizando. Entonces vamos a eliminar esta hoja. Ok, bueno, no se puede eliminar porque pues la hoja principal, listo, la he eliminado. Y acá ya tenemos algo totalmente en blanco, listo. En la parte inferior tenemos la barra de estado. Esta barra de estado nos va indicando a nosotros básicamente lo que estamos realizando, el conteo de datos. En algunos casos nos hacen algunas sumas. Y también tenemos aquí en esa parte la barrita de visualización. Entonces aquí tenemos normal, tenemos aquí por hoja, en este caso como si fuera un documento. Y tenemos la visualización, digamos que global. ¿Listo? En ese orden de ideas, bueno, esta visualización tiene un nombre y es vista de salto de página. Esta otra se llama diseño de página y esta se llama normal, para que lo tengamos allí en cuenta. Entonces, la idea es poder conocer estas opciones básicas y para nosotros comenzar a trabajar con los datos, pues lo que hay que hacer es básicamente insertar estos datos allí en nuestra hoja de cálculo. Entonces vamos a hacer 4 ejercicios
vamos a calcular una suma, vamos a sacar un promedio, vamos a hallar el número mínimo, el número máximo y vamos a contar la cantidad de números que tengamos. Entonces acá vamos nosotros a calcular, por ejemplo, vamos a tener nombres, pero esto lo podemos hacer en cualquier parte, por ejemplo, nombres, y acá vamos a poner edad, ¿listo? Entonces acá vamos a poner Aldair, vamos a poner acá Mario, vamos a poner Pedro, Jorge, Andrea, Dayana, ¿listo? Y aquí vamos a poner unas edades, entonces 30, 25, 16, 42, 56 y 28. Digamos que tenemos estas edades y acá pues nosotros la idea es poder trabajar con estos datos que son de manera muy sencilla. Son datos muy sencillos los cuales nosotros acá podemos darle unos bordes a esa tabla. Podemos centrar esos datos que aparecen acá. De hecho, a esto le podemos aplicar un filtro para segmentar por cada uno de estos datos, ¿cierto? Entonces, aquí ya nosotros comenzamos a jugar con las diferentes herramientas que ofrece Excel. Entonces, acá vamos a calcular nosotros lo siguiente. Vamos a calcular, ojo con eso, el total, el promedio. Vamos a calcular el mínimo, el máximo. Vamos a contar, ¿cierto? Cantidad de números. Entonces aquí vamos a poner cantidad de números. Entonces estos datos los vamos a calcular nosotros. ¿Listo? Entonces para el total es muy sencillo. Podemos utilizar aquí en esta parte algo que se llama autosuma. Si presionamos en autosuma, de una vez nos va a señalar los valores que vamos nosotros a sumar. Y simplemente le vamos a dar enter y esto nos quiere decir que toda esta suma nos da aproximadamente 197. Vamos a probarlo, vamos a darle igual, vamos a poner suma, la función suma, seleccionamos los datos y aquí vamos a darle enter para que podamos allí pues sacar esta información. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos una suma que nos da igual. De otro lado, entonces, también podemos hallar el promedio. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Entonces, si nosotros cogemos una calculadora, vamos a abrir la calculadora, y decimos 197 dividido en 6, me tiene que dar 32,83. Entonces acá vamos a poner igual, y ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué siempre ponemos el igual? Y es que el igual, digamos, siempre que estamos trabajando con cálculo de datos en Excel, el igual siempre tiene que ir porque es, digamos, como tal, la lógica que se le debe aplicar para que podamos utilizar estas fórmulas. Siempre tiene que ir el igual en Excel. Entonces acá para calcular el promedio, sencillamente decimos promedio y aquí damos en función promedio. Seleccionamos nuestra matriz de datos y le damos enter. Entonces acá prácticamente me está arrojando el mismo valor que tenemos en la parte de la calculadora. Ahora, pues si yo sé que son 6 datos, entonces la idea es que esa fórmula se puede aplicar de la siguiente manera. Yo voy a decir que esto es igual, voy a coger el total y lo voy a dividir entre 6. Eso quiere decir que aquí voy a encontrar también el mismo promedio. Por otro lado, también puedo hacerlo con el tema de la combinación de fórmulas. Entonces acá yo puedo decir que esto es igual a la suma, ¿cierto? Entonces aquí le doy suma. Aquí nosotros sumamos estos datos, ¿ok? Sumamos estos datos, pero lo vamos a dividir. Entonces acá vamos a darle contar. Y acá vamos a poner estos datos y le vamos a dar enter. Entonces acá le doy enter y básicamente esta fórmula, ¿cierto? Me tiene que dar básicamente esto. ¿Y qué es esto? Pues que básicamente aquí arriba le estoy diciendo que suma, me tiene que sumar todos los datos y lo voy a dividir con la función de contar y estoy contando la cantidad de datos que tengo seleccionados. Es básicamente eso lo que se hace y básicamente pues me va a dar lo mismo. Es diferente manera de hacerlo, pero digamos que lo más puntual es hacerlo con algo muy sencillo.
¿Listo? Vamos a encontrar el dato mínimo. Pues a simple vista yo sé que el mínimo es 16. Entonces vamos a aplicar aquí igual. Vamos a poner la función de min, que significa mínimo. Seleccionamos el conjunto de datos, le doy enter y me dice que el mínimo es 16, como podemos ver acá. También damos igual, aquí vamos a poner max para el máximo, buscamos por acá, a simple vista pues el máximo es 56, me halla el número 56. Ese resaltado que tengo acá simplemente lo ponemos dentro de la barra que se llama fuente y aquí tenemos una serie de opciones para que también las tengamos en cuenta. Ahora lo que voy a hacer es que aquí en cantidad voy a darle igual y vamos a poner contar. Cuando yo pongo contar, selecciono los datos, le doy enter y me va a contar la cantidad de datos que tengamos en esta parte. Independientemente si yo aquí borro un dato, ¿cierto? Entonces ya ese dato no me lo va a contar. Siempre me va a contar el dato que esté listo, ¿ok? Si tengo un 0 también me lo va a contar, si tengo un -1 también me lo va a contar. Entonces para que tengamos eso muy presente. De esta manera entonces hacemos algo muy práctico, muy sencillo para que ustedes pues tengan allí esta parte de conceptos esenciales para que podamos seguir trabajando con las tablas. Ahora, si yo quisiera aquí hacer un gráfico, entonces selecciono todos esos datos, ¿verdad? Voy a ir a la opción de insertar, voy a ir acá a gráficos recomendados y aquí me va a decir, digamos de manera gráfica, ¿cierto? ¿Cuál es la persona que más tiene edad? Entonces aquí yo sé que a simple vista con el análisis de la edad me dice que es Andrea. Ya si quisiera, pues aquí ya podría ponerle un color a cada gráfico para poderlo hacer un poco más elegante, un poco más visible. Entonces acá ya es simplemente jugar con nuestra creatividad para poner los gráficos de esta manera. Entonces acá pues ya nosotros hemos realizado este ejercicio. Ya queda es que en el siguiente ejercicio vamos a poder conocer sobre el tema de las tablas dinámicas. Ya para el tema de tablas dinámicas ahí sí hay que tener pues como tal una referencia de qué es la tabla dinámica para poder pues utilizarla. Entonces esto es lo que se conoce como una tabla simple. ¿Listo? Entonces para tenerlo allí en cuenta, ahora vamos a trabajar con ejemplos pues que básicamente son acordes a la mayordomía ganadera para que ustedes pues lo puedan visualizar. Muchas gracias.